Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Calderón, diseñador y fotógrafo, y estoy empezando un curso de diseño, un curso de dibujo. Vamos a empezar desde los básicos, la volumetría, cómo se ilustran cada las figuras, cómo se van componiendo las figuras o los objetos. Y voy a empezar con este primer dibujo que subí, que posteé en mis redes sociales el día de ayer. No tenía ninguna explicación, así que hoy me la voy a aventar. Vamos a hacer esta pequeña explicación sobre lo que es la volumetría en los objetos. Tengo una luz extraña por aquí porque tengo una lámpara encima de mí. ¿La ven? Bueno. Vamos a empezar con lo básico y poco a poco vamos a ir subiendo. Voy a ir haciendo más ejercicios y los voy a ir subiendo a las redes sociales, a mi canal de YouTube, a Facebook y a todos los lugares en donde puedo comunicarme con ustedes. Espero les guste y que me sigan y vamos a trabajar juntos. Aquí estoy desde mi lugar, estudio o oficina, como quieran llamarle. No tengo todos mis equipos. Por acá atrás están mis equipos de fotografía, mis computadoras, etcétera. Aquí es donde me siento a chambear. He estado un poco alejado porque tuve recientemente un par de cirugías fuertes de columna, pero estoy un poquito mejor, estoy reponiéndome. Estoy sentado con una faja terrible que me aprieta la cintura y el estómago bastante fuerte, pero creo que ya voy saliendo. Así que poco a poco vamos a ir haciendo este video. Voy a empezar con esto que tengo aquí. Y a ver qué les parece. Bueno, ya estoy de este otro lado. Ya volteé la cámara y vamos a empezar por estas figuras que tengo aquí. Y voy a empezar por comentarles o explicarles qué es la volumetría. La volumetría es la forma en que precisamente damos el volumen a los objetos. Cómo hacer que un objeto que está en 2D, como lo es un papel, un dibujo en un papel, puede llegar a parecer un objeto real. Es decir, a partir de líneas, rayas, volúmenes, colores, cómo poderle dar una imagen un poquito más tridimensional, como esto que tenemos de este lado, como trabajo final. Entonces vamos a empezar con la volumetría. Es importante saber y conocer estas figuras geométricas que tengo aquí: cilindro, cono, cubo o prisma, que son prácticamente lo mismo, solo que cambian las dimensiones, obviamente. La pirámide y la esfera. Dentro de estas 5 figuras, o con estas 5 o 6 figuras, se componen todos los objetos que existen en el mundo. Absolutamente, en mayor o menor proporción, en mayor o menor deformación de cada uno de ellos, pero todos los objetos cotidianos con los que convivimos surgen a partir de estos 5. Si nosotros aprendemos a volumetrizar y a darle forma y entender luces y sombras y volumen de cada una de estas figuras, podremos ir creciendo en cuanto a dibujo y poder hacer mucho más y mejores y más complejas figuras. Empezando con esta, vamos a empezar con el cilindro. El cilindro, como saben, pues es rectángulo de sección circular, ¿no? El cilindro solamente tiene una forma de ilustrarse: de base a tapa, en sentido vertical del objeto. Siempre vamos a tener un cilindro, no importando en qué posición se encuentren. Por eso puse aquí uno en vertical y uno al costado. Un cilindro siempre tendrá que estar ilustrado longitudinalmente. No importa si está acostado o si es un cilindro sumamente delgadito, como puede ser una moneda en este caso, siempre ilustraremos en su sección longitudinal, de arriba a abajo, de tapa a tapa o de tapa a base, como la quieran nombrar. Siempre será de esa manera. Lo único que tenemos que tener aquí en cuenta es la dirección de la luz, la fuente de luz. Esa, justamente en donde pega la luz, será el vértice más iluminado, que correrá de arriba a abajo, y a partir de ahí tendremos oscuridad hacia los costados o hacia las caras traseras. Es decir,
Si nosotros estamos azurando o coloreando, nuestras caras más oscuras estarán opuestas al punto de luz y poco a poco tendrán que irse aclarando hasta llegar a la sección más iluminada, formando siempre pequeños rectángulos de luz, siempre de esa manera. Y respecto a las tapas o las bases, siempre tenemos que tener en cuenta que es una cara completamente plana. No es circular, no es esférica, es completamente plana. Me he encontrado casos en donde lo ilustran como si fuera un círculo, una esfera, pero no, es una cara completamente plana. Entonces la iluminación correrá desde el punto donde pega la luz de inicio hacia el lado opuesto, donde empieza la luz hacia el lado opuesto, es decir, la zona más oscura tendrá que estar siempre en la zona más alejada de nuestro punto de luz y tendremos que hacer un trabajo de degradado del lado oscuro al punto más claro. Y este punto más claro que será el que corra hasta la base para dar la forma del cilindro. Como se fijan, cada línea cada vez más se van abriendo más y empezamos del lado oscuro hasta llegar al claro, otra vez generando una especie de rectángulo de luz al frente, oscuridad en la parte de atrás. El ejemplo que tenemos aquí en color nos lo va a poder hacer ver mucho más claro. La luz está pegando en este sentido, en esta cara. Nuestro punto de luz más alto está en el centro del cuerpo, pero si se fijan, hay un haz de luz, un tono mucho más claro en esta sección, corriendo hacia el fondo, y del fondo del objeto hacia enfrente en sentido circular tenemos la oscuridad, la luz, media luz y otra vez oscuridad. Lo que escuchan al fondo es mi perro, que es de esos, ya saben, un schnauzer, de esos bastante nerviositos, no le hagan caso. Y la sombra, que ya será un tema que vamos más adelante, va justamente en el sentido en que corre la luz, pero después de que está bloqueada por el objeto, es decir, viene la luz en ese sentido y la sombra tendrá que estar en el mismo, corriendo en el mismo sentido, pero del lado opuesto del objeto. Simple. La siguiente figura es el cono. El cono puede tener dos posiciones, ya sea punta hacia arriba o punta hacia abajo. Para el caso es lo mismo. La forma en que tenemos o podemos o debemos ilustrar un cono es muy simple, siempre de la punta a la base. Imaginemos, uno de mis ejemplos más comunes es imaginar que ponemos un clavo en la punta y amarramos una cantidad de hilos determinada, los que quieran, 20, 30, 2000 hilos. Cada uno de estos hilos que está sujeto de esta punta tendrá un espacio en la parte de abajo, en la base, y cada uno puesto en una distancia igual de uno al otro. Quiere decir que toda la volumetría que nosotros hagamos con respecto a un cono tendrá que ir siempre de punta a base, de punta a base, de punta a base, y los espacios de luz o de oscuridad estarán delimitados por pequeños triángulos, como lo habíamos visto en el cilindro, que se formaban rectángulos. En el cono se forman triángulos, es decir, la misma figura del objeto per se. Lo podemos ver mucho más claro en la parte de abajo. Obviamente, teniendo la fuente de luz como base, tenemos que la punta es la parte más iluminada y bajamos hasta la parte de abajo, hasta la base, formando un pequeño triángulo de luz, y la oscuridad corre hacia los extremos, dando oscuridad en los costados, y haciendo un pequeño degradado hacia el frente, hacia la punta o hacia la zona más iluminada, para darle justamente esa imagen de redondez. Teniendo en cuenta la dirección de la luz,
la punta que se proyecta hacia el fondo y la luz corriendo en una sola dirección, vamos a tener la misma dirección de sombra. ¿Y en qué forma es la sombra? La forma triangular, justamente la forma que representa el cono, que es un triángulo. La sombra será la misma, un triángulo hacia el piso. Aquí estoy haciendo el mismo ejemplo pero invertido. Si se fijan, la luz viene en este sentido, formando un triángulo en esta parte que es la zona más iluminada, con más oscuridad en el costado y haciendo un tipo de degradado hacia la zona de luz, más oscuro en los costados. ¿Qué sucede en la parte de arriba? La parte de arriba es exactamente igual que si fuera la tapa superior del cilindro. Es una cara plana completamente, entonces tendremos del punto más iluminado que está aquí al frente hacia atrás corriendo la sombra. La sombra está delimitada por el color más oscuro y al frente el más claro. Es una zona clara, no va en círculos, no va en curvas. Es una cara completamente plana y corre plano hacia enfrente. La sombra, por lo tanto, será exactamente igual. Un triángulo invertido en este caso, pero con la diferencia que en la parte de arriba será ligeramente curvado, ya que tenemos una curva en esta sección que nos va a ir representando la parte de abajo. La siguiente figura es el cubo o prisma. Finalmente un cubo o un prisma son exactamente lo mismo, solo varían sus dimensiones, ¿no? Un prisma tendrá que ser mucho más elevado y bueno, podrá tener formas triangulares, etc. Pero todas las caras dentro de un prisma, igual que un cubo, son completamente planas. No se dejen llevar por esta perspectiva que tiene ahorita la vista. La cámara al estar un poquito chueca, pero bueno, más o menos ahí podemos darnos cuenta que sí es un cubo. Pero bueno, en la posición en la que yo tengo puesta la cámara ahorita se deforma, entonces, pero para nuestro ejemplo es exactamente lo mismo. El cubo es de las figuras más simples de ilustrar, ya que lo único que tenemos que hacer son degradados de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Tenemos que tomar en cuenta la dirección de nuestra fuente de luz, de donde proviene, y a partir de ahí ir generando color o poniendo color hacia ese vértice, hacia esa cara o hacia esa esquina. En este caso, la luz pega justo en este vértice que tenemos aquí, de tal manera que el lado más oscuro en la cara superior está de este lado, del lado izquierdo. Quiere decir que tendremos la oscuridad al fondo del lado izquierdo corriendo hacia el lado, hacia el color, el tono más claro del lado derecho. En la cara que vemos nosotros de nuestro lado derecho, la oscuridad deberá estar en la parte baja, ya que la luz pega primero en la parte de arriba y jala hacia la parte de abajo. Es decir, la zona más alta de esta cara tendrá que estar más iluminada y la parte de abajo, de la mitad del cubo hacia abajo, tendrá que estar más oscura hasta llegar a un grado de oscuridad pues bastante fuerte o notorio para poder representar esa cara. Aquí lo más curioso es esta cara que está aquí, que está a nuestro frente. La zona donde pega la luz, como dijimos hace rato, es el vértice. Entonces quiere decir que la dirección de la luz viene bajando en este sentido, inclinada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer un degradado en posición inclinada de la cara más alejada de la posición de luz o del vértice iluminado hasta el más cercano. Por esta razón, en este ejemplo, en esta posición, esta esquina que estoy indicando aquí será la más iluminada y esta esquina será la más oscura. Tendremos que hacer un degradado de oscuridad a ir iluminando hasta la zona más clara. Eso lo podemos ver en este ejemplo que tenemos aquí abajo. En este ejemplo que aquí tenemos, la luz pega en esta cara principal, en este vértice, y cabe aclarar que las zonas más iluminadas en un cuerpo siempre serán los vértices, las esquinas. Son las zonas que más
luz concentran, que más luz reciben. Por tal razón, entonces, si la luz pega en este vértice, la luz correrá hacia la parte de atrás, generando un tono mucho más oscuro o algo más oscuro en esta sección que al frente. Lo mismo sucede en la cara que nosotros vemos aquí al frente, en esta parte que estoy señalando. Si la luz pega en la parte de arriba, en el vértice superior, la oscuridad tendrá que correr hacia abajo. Como pueden ver, el tono de abajo es mucho más oscuro que el de arriba. El vértice está en blanco porque es la zona más iluminada. Este vértice es igual, pero si se fijan, solo hay luz en el principio, al final se pierde. En esta esquina es igual, la esquina es muy iluminada, empieza a llegar la luz hasta que se pierde. Y en esta cara, la oscuridad corre hacia la parte de abajo. Por eso, si se fijan, tenemos un tono más oscuro en la esquina inferior opuesta al punto de luz, y conforme nos acercamos a la sección iluminada, empieza a aclarar el tono. Otra vez, con la dirección de la luz que viene de arriba pegando aquí en sentido corriendo hacia atrás del objeto, la sombra se proyecta hacia atrás. Nuestra siguiente figura es la pirámide. La pirámide, si se fijan, es otra vez triangular, similar al cono. Y justamente la pirámide tiene lo mejor de los dos mundos. La ilustración punta base, como lo vemos en estas flechas, en estas indicaciones, punta base, en donde nuestra luz correrá del punto más alto, si es que la luz viene por encima, en desvanecido, como cara plana, como la de un prisma o un cubo, hasta llegar a la zona más oscura. Es decir, tendríamos que tener aquí oscuridad e irla perdiendo hasta llegar a la zona más iluminada, si es que nuestra fuente de luz se encuentra en la parte de arriba. Si nosotros tenemos esta parte de luz, esta cara iluminada, la siguiente cara tendrá que correr hacia esa dirección. Podemos jalarla del lado derecho de la figura hacia la izquierda con una cierta tendencia hacia arriba, es decir, de la esquina inferior hacia la esquina superior, hacia la punta. Es algo que vamos a poder ver en esta ilustración de aquí abajo. La luz viene pegando en la cara opuesta a esta, es decir, por enfrente, por atrás para nuestro caso. Esta cara que tenemos aquí, la luz pasa paralela sobre ella, por eso tenemos la oscuridad un poco del lado izquierdo y la zona más iluminada del lado derecho. La luz pasa corriendo a través de ella, paralela en el sentido que va bajando. Y la cara que está en la parte de atrás, opuesta al foco, opuesta a la fuente de luz, está prácticamente en la oscuridad total. Por eso tenemos esta cara oscura, este degradado de un tono más oscuro al más claro, con ciertos detalles de luz como estas partes que dejo medio sin iluminar, y la dirección de la sombra nos ayuda justamente a indicar y a conocer hacia qué lado, desde donde viene la proyección de la luz. Por último tenemos la esfera. La esfera puede que sea la figura más fácil, pero a veces nos podemos confundir por la posición en donde vamos a colocar el haz de luz. La esfera, como saben, es la única figura en todo el universo que no pierde ni cambia de perspectiva. La veamos por donde la veamos, siempre será un círculo perfecto. Entonces, lo único que hace entrar en perspectiva a una esfera es la iluminación. Y la iluminación siempre será en función de sí misma, es decir, círculos y círculos y círculos concéntricos al punto en donde se pega la luz por primera vez. Si nosotros marcamos nuestro haz de luz en este punto, el punto más alto de la esfera será el primero que se ilumine en un círculo. Este círculo variará según la posición de luz, convirtiéndose en un círculo si está de frente, si estuviera la luz de frente, o una elipse según fuera subiendo la posición de la luz. Esta elipse que nos genera nuestro haz de luz
es la que va a ayudar a que tenga volumen. Y todo será siempre iluminado en círculos, 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 dando tonos de oscuridad desde la parte de abajo que corren en círculo o en curvatura, desde abajo hasta la posición de las de luz. Lo vamos a poder ver en esta pequeña ilustración que está acá. La luz claramente incide en este punto, que es el que dejo en elipse. Si se fijan, es una elipse ahora, no es un círculo, es una elipse, y la estoy dejando completamente blanca, lo cual me representa un objeto muy brillante. Quiere decir que es una luz muy fuerte que incide en esta cara y empieza poco a poco a generar. Si se fijan, aquí hay algunos trazos todavía que estoy generando en círculo, y los tonos más oscuros están en la parte de abajo. Aquí me ayuda un poco con el lápiz, varios plumones que suben hasta la claridad total y nos da esa imagen o esa sensación de volumetría o de esfera. Por último, los objetos como este, como la esfera, y todos en realidad tienen reflejos. La esfera está en este caso reflejando su propia sombra, de tal manera que podemos hacer pequeños detalles de reflejos como estos que están aquí, que corresponden al reflejo de su propia sombra. Entonces, dando un pequeño repaso visual, aquí tenemos todas las figuras y más adelante veremos en el capítulo siguiente cómo vamos a ir transformando de una a otra figura, uniéndolas, metiendo mayor o menor proporción de cada una de ellas en intersecciones y dando forma a objetos de uso cotidiano. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben, denle like, síganme y aquí nos vemos pronto. Gracias.